De Juan Gregorio Rufino, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Nos acompaña el secretario de Cultura del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez. Nos acompaña el ingeniero Sergio González con la honrosa representación de la ciudadana gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Nos acompaña de igual manera el poeta Javier Bautista Muñoz, reconocido artista tlaxcalteco. Para darnos la bienvenida, le cedemos el uso de la voz al poeta Javier Bautista, quien nos compartirá una lectura en voz alta. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, reitero mi agradecimiento al secretario de Cultura de Tlaxcala por la invitación tan honrosa que me hace acompañarlos esta tarde con ustedes y compartir un poco de esta obra poética que me sitúa, pues ya como, si no como un referente en las letras de nuestro estado, de nuestro pequeño y hermoso estado, sí una voz que poco a poco va haciéndose escuchar ante todos ustedes. Muchas gracias. Les voy a compartir solamente 2 o 3 poemas de los 2 libros que honrosamente me ha publicado el gobierno del estado de Tlaxcala y en ese entonces la extinta Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Este poema se llama Eternidad de Leros y empieza con un epígrafe de mi maestro José Emilio Pacheco que dice: un caracol eterno sobre el mar es su nombre. Nombre de Leros, que significa pájaro marino, encarnación del crustáceo, vértebra del óleo. En ti está la prisión, en ti está el precipicio y la eternidad de cadenas que someten al mar. Nombro tus pájaros y navego tus aguas. Sobrevivo capturando esponjas y una anciana pierde mi futuro. Pero ¿cuál es mi futuro? Mi futuro es la patria, mi futuro es el sexo, mi futuro son los pájaros que roban mi comida o las esponjas que vendo al extranjero. Mi futuro es un muro y la eternidad del muro a la violencia. Leros, a ti sometí mi espíritu y a la mujer que combate, pues en su corazón braman las aguas y con la ayuda de sus manos puse cimientos en la ciudad del agua. Otros, supongo, en ti hicieron lo mismo, y los mismos te han dado eternidad, a pesar de tu insignificante tamaño. Existen cantos que susurran los viejos, pero con el inicio se escapa al mar, devorándolo insaciable. Eternamente ciudadano tuyo, de tu hambre y del odio. Eternamente olvidado yo sería, si otros igual te cantaran. El segundo poema que les voy a compartir es uno de mis favoritos, El Faro, que dice: la luz viene a ser doble porque cruzamos la carne con el faro. Hay una playa interna que ilumina el otoño. La carne iluminada sangra por las aves y sus plumas nos acercan al océano en su horizonte poblado de archipiélagos. La sangre es luz que retoña las palmeras. Las islas pintadas por las olas tiranizan el cielo y el sol palidece sobre la tierra herida. La noche no impide que el faro siga hiriendo. El mar no impide que las islas sigan sangrando pájaros. La luz no duele sola. Y por último, quiero compartirles el libro. Me llamo Leon Pausden, salió el año pasado, gracias a una convocatoria pública de promoción editorial que publicó el ITC, y les comparto este poema. El poema 8. No puedo hablar de simples abstracciones cuando pretendo hablar con seriedad.
Dios, el individuo más concreto, se transfigura en rosa y en montaña, en pájaro que vuela hacia su propio altar, con las palmas abiertas para autoatraparse. Mi padre me dijo que Dios es las muchachas, abiertas como las palmas de las manos. Mi padre creía firmemente en Dios, a pesar de ser indiferente. Esa era su manera de mostrarle reverencia, no hacer caso a sus caprichos de Dios, no molestarlo con asuntos triviales y no meterse en sus negocios altísimos. Dios se hace concreto en las muchachas, cuyos besos son oraciones y plegarias eternas hacia tu Trinidad. Mi padre decía que besar a una muchacha en una iglesia es orar no solamente con palabras, sino morder la sangre vaciada en una copa, elevar los músculos del rostro hacia la carne, que salva, consuela y marca. Los besos también son las limosnas que llenan las arcas de los santos, la moneda, el billete más cercano con que se puede comprar el paraíso, pero sin su aburrimiento. Los besos, las caricias, son limosnas dadas a Dios, beso reunido, transfigurado en concentrados y líquidas manzanas de muchachas espléndidas que se entregan sin culpa. Las muchachas y Dios son individuos concretos. Dios es el árbol de la mansedumbre, oblicuo en la caricia y en la llama ardorosa de sus ramas. Mi padre me dijo una vez: besar a las muchachas en la iglesia te vuelve hombre de palabra. La palabra es la muchacha que te besa, la montaña y la rosa, Dios pájaro volando que se atrapa a sí mismo. Solo he besado a una muchacha en la iglesia de mi pequeña ciudad y no vuelvo a dar limosna. Para mí, Dios manso, manzana de muchachas espléndidas, se transfigura en beso en todas partes. Ahora recibo la hostia de la muchacha que amo y siento que del mundo no hay otro. Y este poema termina con un epígrafe de Fernando Pessoa que dice: pero si Dios es los árboles y las flores, y los montes, y el lugar, y el sol, ¿para qué le llamamos? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Javier. Destacamos de igual manera la presencia de los alcaldes municipales que nos acompañan en esta firma de convenio. Está con nosotros David Martínez del Razo, presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Nos acompaña Gustavo Jiménez Romero, presidente municipal de Santana Chauqueña. Nos acompaña el maestro Javier Fragoso, director de Cultura, Recreación y Deporte de la Secretaría de Educación Pública, con la representación del doctor Romero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública del Estado. Agradecemos de igual manera la presencia de los directores y jefes de departamento de la Secretaría de Cultura de Tlaxcala. A continuación, escucharemos el mensaje del secretario de Cultura del Estado de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Gracias a los compañeros del presidium, a los presidentes municipales, desde luego a los medios de comunicación que nos acompañan en este día que firmamos un convenio muy importante con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. ¿Por qué es tan importante este convenio? En primer lugar, porque le permite dar cuerpo legal e institucional a una de las políticas más importantes del gobierno de Lorena Cuellar, que es, desde luego, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera y generar en todos los niveles una política de inclusión. Y en este caso, ¿cuál es esa política de inclusión? La que tiene que ver con las lenguas indígenas. En Tlaxcala, desde luego, como en todo el país, no se habla solamente español. Es un error pensarlo de esa manera, porque somos un pueblo multilingüe y multicultural. Parte de estas políticas
saben, hace un par de meses también la gobernadora presentó el plan de justicia para los pueblos indígenas de Tlaxcala, por eso están los presidentes municipales aquí, y tiene que ver este convenio con ese plan de justicia para los pueblos y comunidades indígenas. En el plano de la cultura, desde luego nos interesa sobremanera por lo siguiente. Las lenguas están constantemente amenazadas por muchas razones, pero entre otras de las más importantes, por el racismo y el clasismo de la sociedad. Esa es la razón principal por la que se pierden las lenguas, porque en las escuelas no se enseña, porque en las manifestaciones culturales no están las lenguas presentes casi nunca, porque de alguna manera la sociedad decide que hablar una lengua es menos valioso que hablar español, y eso se llama racismo, no se llama de otra manera, es eso, la razón por la que las lenguas desaparecen. Entonces, a través de la cultura, a través de las manifestaciones culturales, es una de las estrategias que la Declaración de Chapultepec, que es un instrumento que firmado en México y avalado por la UNESCO, redactado por los guardianes de la lengua de todo el mundo, da la pauta para que entre las estrategias para conservar las lenguas esté no solo la educación, es decir, las aulas y la escuela, sino que sea de manera integral. Y la cultura juega un papel importante. ¿Por qué? Porque es a través del uso cotidiano de la lengua en la escritura, en la pintura, en las manifestaciones audiovisuales, en las redes sociales, la manera en cómo se da valor a la lengua, de cómo se va revitalizando su uso de manera cotidiana y no solamente en el aula o en el núcleo familiar íntimo, donde a veces se usa, pero no se usa afuera de estas. Lo importante es hacerlo de esa manera. Nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, en Ixtenco con un semillero creativo de producción audiovisual en Yumú. ¿Esto por qué? Porque es importante que los niños y niñas aprendan a crear videos, que aprendan a usar distintas herramientas tecnológicas en su lengua y que lo vean de una manera normal, no como algo pues especial o diferente, sino como algo normalizado. Lo mismo, desde luego, el coro de Voz de Yumú, a quien seguimos apoyando de una manera contundente para que se presente en todos los escenarios posibles y que sea esta la razón por la que la gente entienda que el Yumú, esta variante del otomí, específicamente de Tlaxcala, y que está en peligro de extinción, pueda ser recuperada y que los niños y niñas se sientan orgullosos de hablar en su lengua, en el Yumú. Ya lo decía uno de ellos cuando fuimos a San Lázaro, Las Lenguas Toman la Tribuna, lo decía con muchísima claridad ante los diputados federales, ¿no? Que es de ese orgullo que sentía hablar de su lengua, y hablar en la máxima tribuna del país en Yumú, pues fue algo verdaderamente importante. ¿A qué nos comprometemos de manera conjunta a este convenio? Pues a distintas cosas. En primer lugar, a desarrollar estrategias que promuevan la igualdad de condiciones en el ejercicio de los derechos personales de las personas hablantes de lenguas indígenas. Esto, como les digo, es irle dando cuerpo a cosas que ya veníamos haciendo por instrucciones de la gobernadora. Por ejemplo, este año los premios estatales de literatura estuvieron directamente abiertos a las lenguas indígenas. Y eso porque pues parecía que los premios estatales de literatura que solo se escribe literatura en español. Y por supuesto que no, aquí nuestro poeta también escribe en su lengua, nada. Pero no puede haber premios de segunda y premios de primera y premios de segunda, pues tiene que estar abierto a todo. Realizar actividades encaminadas a identificar canales e instancias en las comunidades indígenas que favorezcan la promoción del conocimiento y ejercicio de los derechos lingüísticos, desarrollar mecanismos para facilitar datos de intérpretes y traductores que ayuden a mayor comunicación con la sociedad en las lenguas indígenas, organizar de manera conjunta eventos de divulgación, capacitación, discusión y análisis
sobre el objeto del presente instrumento para personal de ambas instituciones, elaborar de manera conjunta estudios y materiales impresos de divulgación dirigidos a población hablante de lenguas indígenas. Aquí ya estamos trabajando con el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México para hacer biografías de Juan Cuamatzi, por ejemplo, y de algunos héroes tlaxcaltecas en náhuatl y en chumú. Ya están trabajando los textos, los mismos que los héroes revolucionarios. Distribuir y difundir materiales impresos realizados de manera conjunta o separada, dirigidos a promover los derechos lingüísticos, establecer canales de coordinación, comunicación e intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las políticas, programas, proyectos y acciones relacionadas con las lenguas indígenas. Y esto aplica no solamente a la Secretaría de Cultura, desde luego a todo el gobierno. Brindar apoyo técnico para el desarrollo de acciones y políticas de atención que faciliten a todas las personas el acceso y el uso de la información, bienes y servicios disponibles en las instituciones para el tema de lenguas indígenas. Aquí en el museo, desde luego, ya hemos empezado la exposición anterior, Escucha Profunda, además de tener a 4 artistas, particularmente de las comunidades indígenas, y que terminamos poniendo, pues logramos traducir todas las células de exposición al náhuatl, y ahora lo estamos haciendo con la nueva exposición, para que no sea un obstáculo para quienes no hablan español poder acceder a un museo y poder comprender esto. Entonces, para nosotros es muy importante. Yo celebro mucho poder firmar este convenio. Desde luego, también celebro el interés de la gobernadora Lorena Cuellar para que las lenguas indígenas tengan este apoyo. En Tlaxcala ya está ahí también la Universidad Intercultural, que ya se comienza a construir un grupo que está asesorando todo ello, y son parte no de acciones separadas, sino de acciones en conjunto, donde todas las secretarías estamos participando para crear una nueva historia para las lenguas indígenas y para sus hablantes. Así que muchas gracias y muy buenos días. Cedemos a continuación el uso de la voz de la maestra Rosa